Álvaro, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Nuestro encuentro semanal. Así es, grato encuentro semanal. Bien, vamos a... ¿Qué está pasando a nivel nacional? Primero, no tienen los votos para eliminar las PASO, lo que nos pone contentos a los dos. Pero están pensando en boleta única, están hablando del financiamiento de los partidos políticos, que no es un tema menor, que hace la transparencia de la democracia. Y hay un proceso espejo en la provincia, porque acá también estamos en un proceso donde pareciera que se va a reformar la Constitución. Me gustaría tus conceptos. Bueno, el gobierno de los economistas que tenemos en el orden nacional enfrenta una semana llena de problemas políticos, ¿no? Que son problemas de una naturaleza distinta. El gobierno denodadamente quiere, al menos en esta etapa post-ley bases, al menos consagrar algo de lo que la ley bases estipula, y eso es concretamente la boleta única de papel. Frente a esa cuestión enfrenta de manera más velada o de manera más expresa el temor de los gobernadores de provincia. No hay gobernadores de La Libertad Avanza. Entonces, la cuestión que se están planteando de cara a 2027 es si el peronismo va a tener una figura que lo unifique y que tenga la magnitud para enfrentarlo a Milei, otro tanto con el radicalismo, otro tanto con el PRO, ¿no? Entonces, sobre la base de ello, surgieron dos proyectos de boleta única. El proyecto del gobierno y el proyecto de una senadora no kirchnerista, filoperonista de Río Negro, y a ese proyecto se subió todo el peronismo kirchnerista del Senado, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El gobierno quiere una sola sábana de boleta única, ¿sí? Donde vos tengas que marcar una categoría, que aquí votás en cada categoría, pero todo en una sola sábana, y que además contenga un casillero de lista completa. O sea, yo en vez de estar marcando todas las categorías, directamente digo, yo quiero votar la lista completa de... Tiene la opción de lista completa. Exacto. Lo que propone el proyecto de la senadora rionegrina es que haya tantas boletas segmentadas como categorías por votar. O sea, nosotros en 2027, por ejemplo, votamos presidente, senador y diputados. Entonces, que haya 3 grupos de boletas separadas, de modo que no exista el casillero de lista completa y donde vos tengas que primero marcar en una, después en la de senadores, después en la de diputados. Y están empatados, con un problema adicional. Las leyes electorales no pueden ser desempatadas por la presidenta, se tienen que aprobar por mayoría absoluta. ¿Que se vota una vez, se vota 2 veces hasta que se desempata? Si tenés empate, la ley no prospera. Alguna de las partes tiene que tener un voto más que la otra, pero no son leyes sujetos a desempate de la presidenta del Senado porque tienen que salir por mayoría absoluta. Entonces el gobierno empezó a hacer concesiones, ¿no? Y la principal concesión fue retiramos el casillero de lista completa. Aún así, anoche, Pedro, naufragó y no se le dio dictamen. No va el proyecto, el dictamen, el despacho, no va a tratarse a la sesión del jueves, y entonces te empieza a peligrar la boleta única para las elecciones del año que viene. Porque si bien estamos a 12 meses de las PASO, pero vos a la Justicia Nacional Electoral, le tenés que entregar el instrumento con tiempo, no solo para pautar el cronograma, sino porque tenés que capacitar al soberano sobre cuál va a ser el nuevo sistema electoral. Y después están los tiempos de impresión de la boleta única, ¿no? Entonces, bueno, primer revés del gobierno. Segundo revés, le dejaron rengo el DNU, que le dio 100.000 millones de pesos para gastos reservados a la CIDE, ¿no? El Senado se lo votó en contra. Claro está, los DNU son una galaxia aparte acá en este país.
también lo tiene que rechazar diputados para que el DNU caiga. Mientras diputado no lo trate, sigue vigente. Lo mismo que nos pasó con el DNU 70. ¿Te acuerdas del que dictan apenas asumen que, por ejemplo, desregula el tema de las obras sociales y las prepagas? Bueno, ese DNU también ha sido rechazado en el Senado, pero todavía no lo trata diputados, así que... Hay, de hecho, DNU de la época de Alberto Fernández, que ni siquiera se han tratado en alguna de las dos cámaras, así que eso es una galaxia aparte. Pero quedó rengo el DNU, ahora su suerte depende de la Cámara de Diputados, con lo cual los márgenes de negociación del gobierno se empiezan a achicar. Porque además los planetas se le desalinearon en el Congreso. Absolutamente. Precisamente ahí, el planeta Victoria Villarruel los sentó esta semana cuando se despachó diciendo que Lijo no tiene ni los pergaminos, ni las idoneidades intelectuales ni morales para poder asumir como presidente de la Corte Suprema, pergaminos e idoneidades que sí tienen incontables juristas mujeres en la Argentina. Sobre llovido mojado, Martín Lustó, presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, ha sido electo titular de la comisión bicameral que básicamente monitorea a la CIDE. Con lo cual, digamos, tenés un acérrimo crítico de Milei al frente de un organismo que está facultado para pedirle explicaciones a la CIDE, por ejemplo, sobre el uso de los recursos. Independientemente de quién sea el nombre de que ocupe, es bueno que esté en manos de la oposición. Así es. En cuanto al capítulo provincial de reforma de la Constitución, algo de esto supimos charlar. Yo no entiendo por qué supeditan una serie de reformas a cuestiones que sencillamente se podrían aprobar por ley. No necesitamos una reforma de la Constitución para dejar de votar como en el siglo XIX con papeletas volantes. Nos habilita para votar, para cambiar el sistema electoral, la propia Constitución en una cláusula transitoria que hace 18 años incumplen, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, no necesitamos una reforma en la Constitución para tener ley de acceso a la información pública. En la Argentina no está en la Constitución, está en una ley. Si Tucumán adhiere a esa ley, tan simple como artículo primero, adhiérase a la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública, artículo 2, de forma, se vota y se aprueba. No necesita mucho más trámite, digamos, ¿no? Con lo cual, la verdad, Pedro, este tipo de cuestiones se podrían conseguir por la vía parlamentaria ordinaria. Yo veo que lo que no nos está faltando una reforma constitucional, nos está faltando voluntad política. Vos lo sabés muy bien. Las normas electorales en el mundo no todas están constitucionalizadas. Absolutamente. De hecho, Pedro querido, en Tucumán tenemos un exceso de reglamentarismo electoral. Las secciones electorales las tenemos cristalizadas en la Constitución. En la Constitución tenemos la ley de acople. Nunca se dictó la ley del régimen electoral y de los partidos políticos que exige el artículo 158. Votamos con un renglón de la Constitución, ¿no? Ahora, lo increíble es que la Constitución de Tucumán tiene todo ese exceso de reglamentarismo, pues ya no tiene plazos electorales, porque el PJ hizo que los declararan nulos, además de inconstitucionales. Así que no tenemos, o sea, nos sobran los reglamentarismos para decir cómo se vota, y nos falta nada más ni nada menos que un parámetro temporal sobre cuándo celebra elecciones. Bien, el Tucumán inconcluso del que hablamos permanentemente. Que ser tucumano es un esfuerzo. Bien, Álvaro, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Nos vemos la próxima semana.